Hubo una época en la que la risa era sencilla. Bastaba una vecindad, una pelota, un barril y un grupo de personajes que parecían salidos del corazón de cualquier barrio latinoamericano. Esa época se llamó El Chavo del Ocho, una serie que no solo hizo historia en la televisión mexicana, sino que también unió a millones de familias en toda América Latina. A través de sus historias simples y su humor inocente, Roberto Gómez Bolaños creó un universo donde la amistad, la pobreza y la esperanza convivían entre risas, regaños y barriles. Era un mundo donde los problemas se resolvían con un fue sin querer queriendo, y donde cada episodio nos recordaba que el corazón, incluso el más humilde, puede tener una risa infinita. Han pasado décadas, y aunque los actores que dieron vida a esos personajes ya no corren por la vecindad, su legado sigue vivo en cada niño, en cada abuelito, en cada televisor que aún reproduce sus capítulos. Hoy, viajaremos al pasado para recordar cómo lucían y cómo lucen, o cómo fueron recordados, los inolvidables habitantes de la vecindad del Chavo. Desde la ternura de la Chilindrina, la gracia de Kiko, el amor imposible del profesor Girafales y doña Florinda, hasta la picardía de don Ramón y la dulzura escondida de la bruja del 71. Todos ellos construyeron un rincón eterno en la memoria de millones. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para descubrir cómo lucen hoy los personajes de El Chavo del Ocho y qué fue de cada uno de los actores que marcaron nuestra infancia. Carlos Villagrán, Kiko, el niño presumido que conquistó América Latina. Con su peculiar risa, sus mejillas infladas y esa forma inconfundible de decir cállate, cállate, que me desesperas, Kiko se ganó un lugar eterno en el corazón de millones de espectadores. Era el niño presumido, el que alardeaba de sus juguetes nuevos, pero que en el fondo solo buscaba una cosa, la atención y la amistad que no encontraba en su casa. Detrás de ese personaje entrañable estaba Carlos Villagrán, un actor y comediante nacido el 12 de enero de 1944, en Ciudad de México. Antes de convertirse en una figura de la televisión, Carlos trabajaba como fotógrafo deportivo. Fue allí donde, por casualidad, conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien notó en él un talento natural para la comedia. Ese encuentro cambiaría su destino para siempre. En El Chavo del Ocho, Villagrán creó un personaje exagerado, gesticulante, pero increíblemente humano. Kiko no era solo el niño mimado, era un reflejo de la inocencia, de la rivalidad infantil y del deseo de ser querido. Su carisma, su voz chillona y su capacidad para improvisar lo convirtieron en uno de los pilares de la serie. Pero más allá de la pantalla, Carlos vivió momentos difíciles. Tras salir del programa por diferencias creativas, enfrentó el reto de reconstruir su carrera lejos del universo de Chespirito. Aún así, su espíritu alegre y su amor por el personaje lo llevaron a recorrer toda Latinoamérica con el espectáculo Kiko en Vivo, donde seguía regalando risas a niños y adultos. Con los años, Villagrán se convirtió en una figura querida, símbolo de perseverancia y humildad. Ha participado en películas, programas de televisión y shows internacionales, y aunque ya no viste su clásico traje marinero, su sonrisa sigue siendo la misma. Hoy, a sus 81 años, Carlos Villagrán es más que un comediante, es un ícono cultural, un recuerdo vivo de la época dorada de la televisión mexicana, y la prueba de que los personajes más simples pueden dejar las huellas más profundas. Porque aunque el tiempo pase, Kiko sigue siendo ese niño que nunca dejó de hacernos reír, ni de hacernos sentir que, en el fondo, todos llevamos un pequeño Kiko dentro. Estrellas dando vueltas. Angelines Fernández, Doña Clotilde, la bruja que solo quería ser amada. Detrás del apodo que los niños le dieron, la bruja del 71, se escondía uno de los personajes más entrañables, solitarios y humanos de toda la vecindad. Doña Clotilde, aquella mujer de voz firme y mirada dulce, vivía entre gatos, flores y recuerdos, soñando con que don Ramón algún día correspondiera a su amor. Pero más allá de la ficción, su intérprete, Angelines Fernández, también fue una mujer de emociones profundas y una vida llena de contrastes. Angelines nació el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, y desde muy joven demostró un talento innato para el arte. Sin embargo, su juventud estuvo marcada por los tiempos turbulentos de la Guerra Civil Española. Aquella experiencia la llevó a dejar su país natal y buscar refugio en México, donde comenzó una nueva vida y una carrera que la convertiría en una de las grandes actrices del cine y la televisión mexicana. Antes de llegar a la vecindad, Angelines participó en películas junto a grandes figuras del cine de oro, como Cantinflas y Pedro Infante. Su talento era innegable, pero su destino cambió cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien vio en ella no solo una actriz talentosa, sino también un alma noble que podía darle profundidad a un personaje cómico. Así nació Doña Clotilde, una mujer que, bajo el disfraz de la bruja que asustaba a los niños, escondía una ternura infinita, una soledad palpable y un corazón dispuesto a amar sin medida.
Su amor platónico por don Ramón se convirtió en uno de los hilos más tiernos del programa, una historia que hacía reír, pero también enternecía. En la vida real, Angelines era todo lo contrario a su apodo. Era amable, cariñosa y muy querida por sus compañeros. Tenía una relación de gran cariño con Ramón Valdés, su mejor amigo dentro y fuera del set. De hecho, cuando él falleció, fue una de las personas más afectadas. Muchos aseguran que nunca volvió a ser la misma después de su partida. Con el paso de los años, Angelines se fue retirando poco a poco de la televisión. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su espíritu permaneció lleno de gratitud por el público que la había amado durante décadas. El 25 de marzo de 1994, Angelines Fernández falleció a los 70 años, dejando un vacío enorme en los corazones de sus seguidores. Y cuenta la historia que en su despedida, alguien colocó flores junto a su ataúd con una nota que decía: «De tu Rorro, con cariño, Rosa». Angelines Fernández nos enseñó que no hay bruja sin corazón, que incluso la comedia puede existir poesía, y que detrás de una risa puede esconderse el alma más sensible de todas. Su legado no fue el de una mujer temida, sino el de una mujer amada. Corazón rojo. Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, el niño eterno que hizo reír al mundo. Hay personajes que desaparecen con los créditos, y hay otros que se vuelven inmortales. El Chavo del Ocho pertenece a esta segunda categoría. Aquel niño pobre, travieso y soñador que vivía dentro de un barril, se convirtió en un símbolo universal de la inocencia, la amistad y la alegría. Pero detrás de esa ropa vieja y esa gorra remendada estaba un hombre brillante, Roberto Gómez Bolaños, conocido con cariño como Chespirito. Roberto nació el 21 de febrero de 1929, en Ciudad de México. Desde joven, mostró una mente inquieta, una creatividad desbordante y un talento natural para la palabra. Antes de ser actor, fue ingeniero, escritor y publicista, y sus primeros pasos en la televisión fueron como guionista, escribiendo para otros programas cómicos. Pero su destino cambió cuando decidió dar vida a sus propias ideas, y así nació un universo que marcó la historia del entretenimiento latinoamericano. De su imaginación surgieron personajes que trascendieron generaciones: el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, el Chompiras y, por supuesto, el Chavo del Ocho. Con cada uno de ellos, Chespirito logró algo que muy pocos artistas han conseguido: hacer reír, emocionar y enseñar al mismo tiempo. En el Chavo del Ocho, no necesitó efectos, ni grandes escenarios. Solo una vecindad, unos amigos, y un corazón enorme. El Chavo representaba a millones de niños olvidados, a los que soñaban con un pan, con un juguete, o simplemente con un poco de cariño. Y por eso conectó con todos. Porque detrás del humor había una verdad profunda: la risa es un acto de esperanza. Fuera del set, Roberto fue un hombre disciplinado, meticuloso y visionario. Escribió, dirigió y produjo cientos de episodios, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del entretenimiento en lengua española. Su trabajo llegó a más de 120 países, y su serie fue traducida a decenas de idiomas, algo que muy pocos lograron en la historia de la televisión. A pesar del éxito, Chespirito también conoció la controversia y los desencuentros con algunos compañeros de elenco, pero siempre mantuvo una filosofía de vida basada en la fe, el amor y el agradecimiento. Su relación con Florinda Mesa, su compañera dentro y fuera de la pantalla, fue su gran apoyo hasta el final. El 28 de noviembre de 2014, el mundo se detuvo por un instante. Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años, dejando tras de sí un legado que ninguna muerte podría borrar. Millones de personas en toda América Latina lloraron como si se hubiera ido un amigo de la infancia, porque en realidad, eso fue lo que siempre fue, nuestro amigo. Roberto Gómez Bolaños fue más que un comediante. Fue un poeta del alma popular. El hombre que enseñó que la pobreza no impide la felicidad, que la risa puede ser más poderosa que cualquier discurso, y que un niño con el corazón limpio puede cambiar el mundo desde un simple barril. Hoy, su creación sigue viva, repitiéndose una y otra vez en televisores, plataformas y memorias. Y mientras alguien ría con el Chavo, Chespirito nunca morirá. Estrella brillante. Edgar Vivar, Ñoño y el señor Barriga, el hombre de gran corazón. Si hay alguien en el Chavo del Ocho que representa la ternura en medio de las travesuras, ese es Ñoño, el hijo del dueño de la vecindad. Con su risa contagiosa, su torpeza encantadora y su eterna buena voluntad, fue imposible no quererlo. Pero detrás del simpático niño y del siempre paciente señor Barriga, había un solo hombre, Edgar Vivar, un artista versátil, culto y de enorme sensibilidad. Nacido el 28 de diciembre de 1948 en Ciudad de México, Edgar no era solo un actor, era un intelectual apasionado por el arte escénico. Antes de unirse al elenco de Chespirito,
Ya tenía formación teatral y estudios universitarios. Sin embargo, la vida le tenía preparado un destino mucho más entrañable: convertirse en uno de los rostros más queridos de toda América Latina. Edgar interpretó dos personajes memorables: al bondadoso ñoño, el amigo fiel del Chavo y de Kiko, y al siempre sufrido señor Barriga, el dueño de la vecindad que, a pesar de recibir golpes cada vez que entraba, seguía mostrando comprensión y afecto. Ambos personajes, aunque opuestos, reflejaban la esencia del propio Edgar, un hombre de gran corazón. Con su voz pausada y su mirada amable, Edgar Vivar logró algo difícil en la comedia: hacer reír sin burlarse, y al mismo tiempo, inspirar empatía en cada escena. Su actuación era cálida, humana, cercana. Pero su carrera no se detuvo con el final del programa. Después de Chespirito, Edgar continuó trabajando en cine, teatro y televisión, explorando personajes dramáticos y cómicos con la misma pasión. Incluso prestó su voz en doblajes de películas animadas como Ratatouille, donde interpretó al chef Auguste Gusteau, mostrando una vez más su talento inagotable. A lo largo de los años, Vivar enfrentó problemas de salud, entre ellos el sobrepeso y complicaciones respiratorias, pero logró superarlos con disciplina y determinación. Su transformación física fue impresionante, y su mensaje siempre ha sido claro: la vida es un regalo que hay que cuidar. Hoy, con 76 años, Edgar sigue siendo una figura muy querida. Viaja, da conferencias, participa en homenajes, y mantiene viva la memoria de sus compañeros de elenco con cariño y respeto. Edgar Vivar nos enseñó que la bondad también es una forma de grandeza, que no hace falta ser el protagonista para ganarse el corazón de todos, y que la risa, cuando nace del alma, puede durar toda una vida. Porque en cada vine a cobrar la renta, en cada abrazo de ñoño, late todavía la nobleza de un hombre que nunca dejó de hacernos sentir en casa. Casa Destellos. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, el maestro que educó a toda América Latina. Ta, 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 ta. Bastaban esas notas y la entrada de aquel hombre alto, impecable, con su sombrero y su ramo de flores, para que toda la vecindad se quedara en silencio. Era el profesor Girafales, el maestro más querido del barrio, el eterno enamorado de doña Florinda, y símbolo de respeto, ternura y paciencia infinita. Detrás de ese personaje inolvidable estaba Rubén Aguirre Fuentes, nacido el 15 de junio de 1934, en Saltillo, Coahuila, México. Antes de dedicarse a la actuación, Rubén fue ingeniero agrónomo, aunque su verdadera vocación siempre fue la comedia. Su estatura imponente, su voz profunda y su natural elegancia lo convirtieron en una figura inconfundible en el escenario. Rubén conoció a Roberto Gómez Bolaños cuando ambos trabajaban en televisión y rápidamente se convirtió en una de sus piezas clave. Su personaje, el profesor Girafales, era mucho más que un simple maestro. Era el retrato del respeto, la educación y la caballerosidad. Siempre llegaba con flores, con modales impecables y una paciencia que parecía infinita, incluso frente a los traviesos de su clase: el Chavo, Kiko, la Chilindrina y ñoño. Su romance con doña Florinda se volvió una de las historias más tiernas de la televisión. Un amor casto, lleno de rituales y miradas cómplices. Cada vez que se encontraban, el público sabía que habría un café que duraría toda la tarde, aunque en el fondo todos entendíamos que ese café era una excusa para seguir amándose con el alma. Bebida caliente, corazones giratorios. Fuera del set, Rubén Aguirre era igual de noble que su personaje. Un hombre educado, sencillo y profundamente agradecido con la vida. Amaba a sus compañeros, y hablaba de ellos con cariño hasta sus últimos días. Tras el fin del programa, continuó su carrera en circo, televisión y teatro, llevando alegría a pueblos y ciudades por toda Latinoamérica. Sin embargo, la vida también le puso pruebas duras. En sus últimos años sufrió problemas de movilidad y salud, agravados por un accidente automovilístico que lo dejó delicado. Aún así, su espíritu siguió intacto, sonriente, bromista y lleno de fe. El 17 de junio de 2016, solo 2 días después de cumplir 82 años, Rubén Aguirre partió de este mundo, dejando una lección final: que el verdadero maestro no enseña solo en el aula, sino con el ejemplo y con el corazón. Rubén Aguirre fue, es y será el maestro más querido de América Latina. Nos enseñó que el humor también puede educar, que el respeto nunca pasa de moda, y que incluso en una vecindad llena de caos, siempre hay espacio para una taza de café y un poco de amor sincero. Corazón rojo. Florinda Mesa, doña Florinda, la dama del café y el corazón de la vecindad. No gusta pasar a tomar una tacita de café. Esa frase, dicha con delicadeza y coquetería, se volvió parte del idioma popular, porque cuando doña Florinda la pronunciaba, todo se detenía. Era la mezcla perfecta entre orgullo,
ternura y amor reprimido. Y detrás de ese personaje inolvidable estaba una mujer que trascendió el papel de actriz, Florinda Meza, una de las figuras más influyentes y admiradas del humor latinoamericano. Florinda nació el 8 de febrero de 1949, en Juchipila, Zacatecas, México. Desde muy joven soñaba con dedicarse a la actuación, y su determinación la llevó a abrirse paso en una industria dominada por hombres. Su talento llamó rápidamente la atención de Roberto Gómez Bolaños, quien le ofreció participar en el universo de Chespirito. Así nació su personaje más recordado, Doña Florinda, la madre sobreprotectora de Kiko, la vecina altanera que defendía a su hijo con uñas, sombrero y cachetadas incluidas. Sombrero de mujer. Pero más allá de la comedia, Florinda le dio profundidad a su papel. Detrás de su aparente soberbia, había una mujer herida, sola y vulnerable, que buscaba amor y respeto en un entorno difícil. Y ese amor lo encontró en el profesor Girafales, con quien protagonizó una de las historias románticas más entrañables del humor televisivo. Fuera del set, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños compartieron algo más que trabajo, una relación sentimental y profesional que duró más de 4 décadas. Ella fue su compañera, su inspiración, su cómplice y su cuidadora hasta el último día de su vida. Juntos construyeron un legado que marcó generaciones. A lo largo de su carrera, Florinda también brilló como productora, guionista y directora, demostrando que su talento iba mucho más allá de la actuación. Participó en películas como El Chanfle y Dulce Familia, además de escribir y producir programas de televisión. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de polémicas ni de críticas. Tras la muerte de Chespirito, enfrentó rumores, juicios mediáticos y ataques injustos, pero siempre respondió con elegancia y fortaleza. Porque Florinda no solo interpretaba a una mujer fuerte, lo era. Hoy, a sus 75 años, sigue siendo una figura activa y respetada. Habla con cariño de sus compañeros de elenco, defiende la memoria de su esposo y mantiene viva la llama del Chavo del Ocho, recordándonos que detrás de cada risa hubo disciplina, amor y entrega total. Florinda Meza nos enseñó que una mujer puede ser dulce y poderosa a la vez. Que detrás del maquillaje y los gestos altivos, hay un corazón que también busca comprensión. Y que Doña Florinda, más allá de sus regaños y cachetadas, fue, sin querer queriendo, una madre para todos. Corazón brillante. Raúl Chato Padilla, Jaimito el cartero, el mensajero que nos enseñó a evitar la fatiga. Con su bolsa al hombro, su gorra desgastada y ese caminar tranquilo que parecía ignorar el bullicio de la vecindad, Jaimito el cartero se convirtió en un símbolo de ternura y calma. Cada vez que aparecía en escena, la risa se mezclaba con una sensación de paz. Y su frase inmortal, "Es mejor evitar la fatiga", quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Detrás de ese entrañable personaje estaba Raúl Chato Padilla, un actor nacido el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León, México, y que dedicó su vida entera al arte de hacer reír. Desde joven mostró una inclinación natural por la comedia y el teatro, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos del espectáculo mexicano. Antes de llegar al universo de Chespirito, Raúl Padilla había participado en una larga lista de películas y programas cómicos, ganándose el respeto de sus colegas. Sin embargo, fue con el papel de Jaimito el cartero que alcanzó la inmortalidad televisiva. Su personaje representaba algo que el resto de la vecindad no tenía, la serenidad ante el caos. Mientras los demás corrían, gritaban o discutían, Jaimito respondía con calma, con una sonrisa y una filosofía tan sencilla como profunda. Evitar la fatiga también es una forma de vivir feliz. Esa actitud relajada, acompañada por su bondad natural, convirtió a Jaimito en un personaje querido por niños, adultos y abuelos. Era la representación del descanso merecido, del humor sin prisa, del hombre que había aprendido que la vida no necesita correr para ser hermosa. Fuera del set, Raúl Chato Padilla era muy parecido a su personaje, amable, reservado y profundamente humano. Sus compañeros lo recordaban como un hombre generoso, siempre dispuesto a bromear o a dar un consejo. Tenía un don para transmitir paz, incluso en los momentos difíciles. Pero su vida también tuvo episodios duros. Tras muchos años de trabajo incesante, su salud comenzó a deteriorarse. El 3 de febrero de 1994, Raúl Padilla falleció a los 76 años, dejando un vacío enorme en el elenco y en todos los que crecieron viendo sus apariciones en la vecindad. Años más tarde, su hijo, Raúl Padilla Chóforo, seguiría sus pasos, convirtiéndose también en actor y manteniendo vivo el apellido Padilla en la historia del entretenimiento mexicano. Raúl Chato Padilla nos enseñó que no todo héroe corre o dispara, algunos simplemente reparten sonrisas. Fue el cartero que llevó alegría en cada capítulo, y aunque su bicicleta ya no rueda por la vecindad, su mensaje sigue viajando por el corazón de millones.
Bicicleta carta de amor. Ramón Valdés, Don Ramón, el padre de la risa y el corazón de la vecindad. Si hay un personaje que representa el alma del Chavo del Ocho, ese es Don Ramón, el vecino bonachón, pícaro y malhumorado que, sin saberlo, se volvió el más querido de todos. Con su gorra azul, su camiseta gastada y esa forma única de regañar a la Chilindrina, Ramón Valdés se ganó el corazón de millones. Pero detrás de ese hombre que parecía vivir de deudas y regaños, había un actor lleno de talento, humildad y un corazón enorme. Ramón Gómez Valdés Castillo nació el 2 de septiembre de 1924, en Ciudad de México, en el seno de una familia humilde, aunque cargada de arte. Era hermano del legendario Tintán, Germán Valdés, y del actor Manuel Loco Valdés, lo que lo convirtió en parte de una dinastía destinada a hacer reír al mundo. Antes de llegar a la vecindad, Ramón ya tenía una larga trayectoria en el cine de oro mexicano. Participó en más de 50 películas, compartiendo pantalla con grandes figuras. Sin embargo, fue en El Chavo del Ocho donde encontró su verdadero lugar en la historia. Su personaje, el padre soltero que lucha por salir adelante, siempre huyendo de la renta y sobreviviendo al día a día, era un retrato realista disfrazado de humor. Don Ramón no era solo un personaje cómico, era el reflejo de miles de hombres latinoamericanos, trabajadores, nobles y llenos de amor por sus hijos. Esa autenticidad lo volvió eterno. Y esa autenticidad venía de él mismo. Ramón no actuaba, era Don Ramón. Su forma de hablar, sus gestos, sus bromas improvisadas, todo era natural. Por eso el público lo adoraba, porque no representaba a alguien más, sino a sí mismo. Fuera del set, Ramón Valdés era un hombre sencillo, querido por todos. Sus compañeros lo describen como el más generoso, el más bromista y el que más hacía reír incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Era especialmente cercano a Angelines Fernández, quien lo consideraba su gran amigo. Sin embargo, la vida también le presentó duras batallas. Durante años luchó contra el cáncer de estómago, enfermedad que finalmente lo venció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años. Su partida dejó un vacío que ningún personaje pudo llenar. En su funeral, Angelines Fernández permaneció largo rato junto a su ataúd, llorando en silencio y repitiendo: mi Rorro, corazón roto. Ramón Valdés fue más que un actor. Fue el alma del pueblo, el reflejo del padre, del amigo, del vecino noble que lucha aunque el mundo le dé la espalda. El hombre que, sin tener dinero, tenía la mayor riqueza de todas, el cariño de su gente. Y aunque hace décadas se fue, su risa sigue viva en cada repetición, en cada con permisito dijo Monchito, y en cada corazón que aprendió que reír, incluso en la pobreza, también es una forma de resistir. Girasol. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la niña eterna del corazón latino. Con sus enormes gafas, sus trenzas despeinadas, su risa chillona y ese inconfundible fíjate, fíjate, fíjate. La Chilindrina se convirtió en la niña más querida de la televisión latinoamericana. Detrás de ese personaje travieso, inteligente y tierno, estaba una mujer llena de talento, disciplina y pasión por el arte, María Antonieta de las Nieves. Nacida el 22 de diciembre de 1949 en Ciudad de México, María Antonieta mostró desde niña un talento natural para la actuación y el doblaje. Comenzó su carrera en la radio y muy pronto se convirtió en una de las voces más reconocidas del país. Antes de convertirse en la hija de Don Ramón, ya había trabajado en teatro, cine y como actriz de voz, interpretando personajes en series animadas y telenovelas. Cuando Roberto Gómez Bolaños la eligió para interpretar a la hija de Don Ramón, no imaginaba que estaba creando a uno de los personajes más memorables de toda la historia de la televisión. La Chilindrina no solo era graciosa, era astuta, manipuladora, sentimental y tremendamente humana. Representaba la picardía de los niños, su inocencia, pero también su inteligencia y su capacidad para sobrevivir a las dificultades. María Antonieta no solo interpretaba a la Chilindrina, la encarnaba. Cada gesto, cada lágrima fingida, cada broma improvisada eran tan genuinos que el público sentía que ella realmente vivía en esa vecindad. Su talento para improvisar y su conexión con Don Ramón hicieron que cada escena entre ambos se sintiera real, como la relación de un padre y su hija. A lo largo de los años, María Antonieta demostró ser más que una actriz infantil. Fue comediante, cantante, actriz de doblaje, escritora y productora. Llevó a su personaje por todo el mundo, interpretando a la Chilindrina en shows en vivo durante décadas. Y aunque el tiempo pasó, ella siguió siendo esa niña de corazón rebelde que hacía reír con solo una mirada. Pero también enfrentó momentos difíciles, problemas legales por los derechos de su personaje, enfermedades y la pérdida de su esposo, quien fue su gran amor y compañero de vida, marcaron su historia.
Aún así, María Antonieta siempre encontró refugio en el cariño del público. Hoy, con 75 años, sigue siendo una mujer llena de energía, generosidad y gratitud. Y cuando aparece en televisión, su sonrisa aún ilumina los recuerdos de toda una generación. María Antonieta de las Nieves nos enseñó que la infancia no se mide en años, sino en la capacidad de seguir riendo, soñando y amando con la misma pureza de un niño. Porque aunque pasen los años, la Chilindrina nunca crece en el corazón de quienes la vimos jugar en la vecindad del Chavo. Corazón Verde. Horacio Gómez Bolaños. Godínez, el alumno distraído que siempre nos sacó una sonrisa. En la escuela del profesor Girafales, donde los regaños y las travesuras eran parte de cada clase, había un niño que, aunque hablaba poco, siempre se hacía notar. Con su voz ronca, su mirada distraída y sus respuestas absurdamente sinceras, Godínez se convirtió en uno de los personajes más queridos del Chavo del Ocho. Y detrás de ese alumno eterno estaba Horacio Gómez Bolaños, hermano menor del mismísimo Chespirito. Horacio nació el 28 de julio de 1930, en Ciudad de México, en una familia que, sin saberlo, daría al mundo algunos de los nombres más importantes de la comedia en español. Aunque muchos lo conocieron solo por su papel como Godínez, Horacio fue mucho más que un actor secundario. Fue productor, guionista y pieza clave en la maquinaria que hizo funcionar el universo de Chespirito. Godínez era el alumno que todos tuvimos alguna vez en clase, distraído, relajado y con una lógica tan simple que resultaba brillante. Nunca se metía en líos, pero siempre aparecía en el momento justo para dar la línea más graciosa del capítulo. Su humor era espontáneo, su presencia discreta, pero su carisma innegable. Fuera de la serie, Horacio trabajó durante muchos años tras bambalinas, colaborando en la producción de programas y guiones junto a su hermano Roberto. Era un hombre serio, profesional y de carácter tranquilo, conocido por su humildad y su enorme sentido del compañerismo. Aunque su tiempo frente a cámara fue breve comparado con otros compañeros, cada vez que Godínez aparecía, el público sonreía, porque su presencia recordaba que incluso los personajes más pequeños pueden dejar una huella profunda cuando están llenos de autenticidad. El 21 de noviembre de 1999, Horacio Gómez Bolaños falleció a los 69 años, víctima de un infarto. Su partida fue silenciosa, como su personaje, pero su legado sigue vivo, cada vez que alguien recuerda una de sus ocurrencias en clase o su clásico gesto de confusión. Horacio Gómez Bolaños fue el ejemplo perfecto de que no se necesita protagonismo para ser recordado. Con pocas líneas y mucha naturalidad, construyó un personaje entrañable, querido por generaciones. Y aunque Godínez siempre parecía distraído, él nos enseñó una gran lección, que en la vida no hace falta hablar mucho para dejar una sonrisa que dure para siempre. Estrellas dando vueltas. El tiempo pasó. Los barriles se quedaron vacíos, la escuela se silenció y el eco de las risas de la vecindad se fue apagando poco a poco entre las paredes del recuerdo. Pero aunque los actores partieron, su magia nunca se fue. El Chavo del Ocho no fue solo una serie. Fue una parte de nuestra infancia, una escuela sin pizarras donde aprendimos a reír, a compartir y a perdonar. Nos enseñó que el valor no está en tener, sino en dar, y que incluso en la pobreza puede haber alegría, amistad y amor verdadero. Detrás de cada personaje había un corazón gigante. Carlos Villagrán, con su eterna sonrisa de Kiko. Angelines Fernández, la bruja más tierna del mundo. Roberto Gómez Bolaños, el genio que hizo del humor un acto de amor. Edgar Vivar, el alma bondadosa que nos enseñó empatía. Rubén Aguirre, el maestro que educó con paciencia y respeto. Florinda Mesa, la dama que demostró que la fuerza también puede ser ternura. Raúl Padilla, el cartero que nos recordó que la calma también es sabiduría. Ramón Valdés, el padre del barrio, el más humano de todos. María Antonieta de las Nieves, la niña eterna que sigue viviendo dentro de nosotros. Y Horacio Gómez Bolaños, el distraído Godínez, prueba de que hasta el silencio puede hacernos reír. Todos ellos, hombres y mujeres que con gestos simples, frases inocentes y risas sinceras, crearon un universo donde el corazón siempre ganaba. Hoy, más de medio siglo después, su legado sigue intacto. En cada pantalla, en cada rerun, en cada niño que descubre por primera vez al Chavo escondido en su barril. Porque el Chavo del Ocho no pertenece al pasado, vive en la memoria colectiva de toda América Latina, en el alma de quienes alguna vez soñaron con una torta de jamón o una pelota de trapo. Y quizás eso sea lo más hermoso del arte, que aunque sus creadores ya no estén, sus risas siguen resonando en el corazón del mundo. Así que la próxima vez que escuches un chusma, o un fue sin querer queriendo, recuerda que no es solo una frase, es un pedacito de tu infancia que te dice al oído: nunca dejes de reír, porque mientras rías, nosotros seguiremos vivos. Estrella brillante.